El sol ardiente de Miami golpeaba con fuerza sobre el pavimento mientras la capitana Isabel Rodríguez conducía su auto personal después de un largo día de trabajo. A sus 38 años, se había convertido en una de las oficiales más respetadas del Departamento de Policía, logrando ascender a pesar de los obstáculos que enfrentó como mujer afroamericana en una institución tradicionalmente dominada por hombres. Ese día de julio, Isabel había decidido pasar por el exclusivo centro comercial Coral Gardens antes de regresar a casa. Vestía ropa casual jeans y una blusa blanca ya que había terminado su turno. Mientras recorría las tiendas de diseñador, notó las miradas incómodas de algunos guardias de seguridad que la seguían disimuladamente. Estaba acostumbrada a ese tipo de prejuicios, pero igual le dolía. En la boutique de Louis Vuitton, Isabel admiraba un bolso que planeaba regalarle a su madre por su cumpleaños. Lo tomó para examinar el precio cuando escuchó una voz autoritaria detrás de ella. Señora, suelte ese bolso y ponga las manos donde pueda verlas. Era el oficial Thomas Parker, conocido en el distrito por sus métodos agresivos y su historial de quejas por discriminación racial. Soy la capitana Rodríguez del Distrito 7, respondió Isabel con calma, mientras buscaba su placa en el bolsillo. Pero Parker, sin darle tiempo a identificarse, la empujó contra la pared y comenzó a esposarla bruscamente. Sí, claro. Y yo soy el jefe de la policía. Las ladronas como tú siempre tienen una excusa. La escena atrajo a decenas de compradores que grababan con sus celulares. Isabel mantuvo la compostura a pesar de la humillación, sabiendo que cualquier reacción podría empeorar la situación. Oficial Parker, está cometiendo un grave error. Si me permite mostrar mi identificación. Silencio, ladró Parker, apretando más las esposas. Tenemos reportes de una banda de ladronas que han estado robando en tiendas de lujo. ¿Creíste que por vestirte bien no te reconoceríamos? Mientras la arrastraba hacia la salida, Isabel vio a su colega, el teniente Rivera, quien acababa de entrar al centro comercial. Sus ojos se encontraron y el rostro de Rivera pasó de la sorpresa al horror al reconocer a su superior siendo tratada como una delincuente común. Parker, detente inmediatamente, gritó Rivera corriendo hacia ellos. Ella es la capitana Rodríguez, mi supervisora directa. El rostro de Parker perdió todo color cuando Rivera le mostró una foto del último evento del departamento donde aparecía Isabel en uniforme de gala recibiendo un reconocimiento. Sus manos temblaron mientras retiraba las esposas. Yo no sabía. Pensé que, balbuceó Parker, pero Isabel lo interrumpió con una voz que helaba la sangre. Guarde silencio, oficial. Todo lo que diga será usado en su contra. Está bajo investigación por conducta impropia, abuso de autoridad y violación de derechos civiles. Los videos del incidente se volvieron virales en cuestión de horas. La historia de una capitana de policía afroamericana arrestada mientras compraba en una tienda de lujo capturó la atención nacional, generando intensos debates sobre el racismo sistemático en las fuerzas del orden. Para Parker, las consecuencias apenas comenzaban. La investigación interna revelaría un patrón perturbador de conducta discriminatoria que había sido ignorado durante años. Pero esa tarde en el centro comercial, mientras veía a Isabel alejarse con dignidad rodeada de oficiales que llegaron a apoyarla, supo que su carrera estaba acabada. La capitana Rodríguez podría haber buscado venganza, pero eligió un camino diferente. Usó el incidente para impulsar cambios significativos en los protocolos de entrenamiento del departamento. El verdadero cambio, diría después en una entrevista, no viene de castigar la ignorancia, sino de educar para prevenirla. Pero esa es solo la primera parte de esta historia. Lo que sucedió después transformaría no solo la vida de Parker, sino la de todo el departamento de policía. El karma, como dicen, tiene una forma particular de equilibrar las cosas. Y para el oficial Thomas Parker, la lección apenas estaba comenzando. En las semanas siguientes al incidente, el Departamento de Policía de Miami se vio envuelto en una tormenta mediática sin precedentes. La imagen de Isabel Rodríguez siendo esposada se convirtió en un símbolo del racismo institucional que muchos preferían ignorar. Pero para Parker, la humillación pública era solo el comienzo de su caída. La investigación interna reveló una historia perturbadora. Durante sus 15 años de servicio, Parker había acumulado más de 30 quejas por discriminación racial, todas desestimadas por sus superiores. Excompañeros comenzaron a hablar, describiendo incidentes donde Parker había abusado de su autoridad, especialmente con minorías. Mientras tanto, Isabel enfrentaba sus propios desafíos. Aunque recibía apoyo público masivo, también llegaban amenazas de grupos que la acusaban de destruir la moral policial. Cada mañana, al ponerse su uniforme, recordaba por qué había elegido esta profesión, para cambiar el sistema desde adentro. Un martes lluvioso, Isabel recibió una llamada inesperada. Era la esposa de Parker, María. Entre lágrimas, le contó algo que cambiaría todo. Parker no siempre había sido así.
Hace 10 años, su hermano menor había sido asesinado por un pandillero durante un robo. El dolor lo transformó, envenenando su visión del mundo y alimentando sus prejuicios. No justifico lo que hizo, dijo María, pero Thomas necesita ayuda, no castigo. Se está destruyendo a sí mismo. Isabel escuchó en silencio, recordando las palabras de su abuela: el odio es como un veneno que bebes esperando que mate a otro. La revelación coincidió con un momento crucial en el departamento. El jefe de policía había anunciado un programa piloto de reforma. Oficiales con historial problemático serían asignados a un intensivo entrenamiento de sensibilización cultural, trabajando directamente con las comunidades que habían perjudicado. Isabel vio una oportunidad. En lugar de buscar el despido de Parker, propuso algo revolucionario: él sería el primer oficial en el programa, bajo su supervisión directa. Muchos pensaron que estaba loca. ¿Por qué darle una segunda oportunidad a alguien que te humilló públicamente? Preguntaban. Porque el cambio real requiere valentía de ambas partes, respondía ella. El programa comenzó en octubre. Parker, despojado de su placa y arma, fue asignado a trabajar en un centro comunitario en Liberty City, uno de los barrios más pobres y predominantemente afroamericanos de Miami. Su tarea: ayudar a organizar programas juveniles y servir como enlace entre la comunidad y la policía. Los primeros días fueron un infierno para Parker. Los residentes lo reconocían de los videos virales y lo trataban con el mismo desprecio que él había mostrado tantas veces. Los niños del centro lo llamaban policía malo y corrían cuando lo veían. Cada noche regresaba a casa derrotado, cuestionando todo lo que creía saber. Pero Isabel tenía un plan. Organizó reuniones semanales donde Parker debía escuchar las historias de familias afectadas por la brutalidad policial. No podía defenderse, solo escuchar. Gradualmente, las estadísticas y estereotipos se transformaron en rostros humanos, en historias reales de dolor y resistencia. El punto de inflexión llegó cuando conoció a Diego, un adolescente de 14 años que había perdido a su hermano mayor en un tiroteo policial. En lugar de odio, Diego mostraba una madurez sorprendente. No odio a la policía, le dijo a Parker, odio el sistema que hace que buenos oficiales tomen malas decisiones por miedo y prejuicio. Esas palabras golpearon a Parker como un puño en el estómago. Por primera vez, vio reflejado en Diego el dolor que él mismo había experimentado con la muerte de su hermano. La diferencia era cómo habían canalizado ese dolor. Isabel observaba la transformación desde lejos, documentando cada pequeño progreso. Vio cómo Parker comenzó a llegar más temprano al centro, cómo empezó a organizar partidos de baloncesto con los jóvenes, cómo su postura rígida se fue suavizando gradualmente. Un día, durante una reunión comunitaria, ocurrió algo inesperado. Un hombre armado irrumpió en el centro, amenazando a todos. Parker, sin placa ni arma, se puso entre el atacante y un grupo de niños. No usó fuerza ni amenazas. En cambio, comenzó a hablar con el hombre, conectando con su desesperación y dolor. La situación se resolvió pacíficamente, pero ese momento marcó un antes y después. La comunidad vio a un policía diferente, uno que protegía sin intimidar, que servía sin dominar. Parker experimentó algo que había olvidado: el verdadero significado de proteger y servir. Pero no todo era color de rosa. Algunos oficiales veteranos veían el programa como una traición a la hermandad policial. Las tensiones en el departamento crecían, y pronto Isabel enfrentaría una decisión que pondría a prueba todo lo que había construido. Mientras tanto, una nueva crisis se gestaba en las calles de Miami, una que obligaría tanto a Isabel como a Parker a enfrentar sus miedos más profundos y a cuestionar el verdadero precio del cambio. La tensión en Miami alcanzó su punto crítico cuando una serie de protestas contra la brutalidad policial se extendió por la ciudad. El detonante: un video viral donde varios oficiales golpeaban a un adolescente desarmado. La comunidad exigía justicia, y el departamento de policía se encontraba dividido entre quienes apoyaban la reforma y los que resistían el cambio. En medio del caos, Isabel descubrió algo perturbador. Algunos oficiales veteranos, liderados por el sargento Reynolds, estaban saboteando activamente el programa de reforma. Documentos filtrados revelaron un plan para provocar disturbios durante las protestas, usando la violencia resultante como prueba de que los métodos tradicionales eran necesarios. Parker, ahora más integrado en la comunidad de Liberty City, escuchó rumores sobre un enfrentamiento planificado. Los jóvenes del centro comunitario, incluyendo a Diego, planeaban una marcha pacífica, pero Reynolds y su grupo pretendían convertirla en un campo de batalla. Isabel enfrentaba un dilema imposible. Denunciar el complot significaría enfrentar represalias de sus propios compañeros. Ignorarlo podría resultar en violencia y muerte. La noche antes de la marcha, mientras revisaba evidencia en su oficina, recibió una amenaza anónima: retrocede o lo que te pasó en la tienda parecerá un juego de niños.
Parker, al enterarse de las amenazas contra Isabel, sintió el peso de su propia transformación. Recordó cómo él mismo había sido parte del problema, cómo su odio había alimentado el ciclo de violencia. Ahora tenía que elegir, mantener el código de silencio policial o defender lo correcto. La mañana de la marcha amaneció tensa. Miles de manifestantes, incluyendo familias con niños, se reunieron en Liberty City. Isabel observaba desde el centro de comando, monitoreando la situación. Parker estaba en las calles, sin uniforme, mezclado entre la multitud que una vez temió y odió. Diego lideraba un grupo de jóvenes activistas, sus voces se alzaban en cánticos de paz y justicia. Pero en los callejones cercanos, Reynolds y sus aliados se preparaban, equipados con gas lacrimógeno no autorizado y municiones de goma. Sus radios crepitaban con códigos secretos, señales para iniciar el caos. Isabel interceptó una transmisión críptica, Operación Limpieza en 5 minutos. Su corazón se aceleró al reconocer el código era la señal para iniciar la provocación. Mientras corría hacia su auto, vio a Reynolds y su equipo moviéndose hacia posiciones estratégicas alrededor de la marcha. Parker también notó el movimiento. A través de la multitud, sus ojos se encontraron con los de Isabel. En ese momento, ambos comprendieron que los próximos minutos determinarían no solo sus carreras, sino el futuro de toda la comunidad. El aire se volvió denso con tensión mientras Reynolds levantaba su radio. Isabel y Parker tenían segundos para actuar antes de que la situación estallara. Diego y sus amigos, ajenos al peligro inminente, se acercaban al punto donde los oficiales corruptos esperaban. El momento de la verdad había llegado. La decisión que tomarían en los próximos instantes cambiaría para siempre el Departamento de Policía de Miami. Pero el precio de hacer lo correcto podría ser más alto de lo que ninguno imaginaba. En ese momento crítico, Parker vio algo que heló su sangre. Entre los oficiales de Reynolds había reconocido a su antiguo compañero, Richard Cooper, quien sostenía un arma modificada ilegalmente. Cooper había estado involucrado en la muerte del hermano de Parker años atrás, pero encubrió su participación. La verdad golpeó a Parker como un rayo, su hermano no había muerto a manos de un pandillero, sino durante una operación policial encubierta que salió mal. Isabel, sin conocer esta revelación, activó su micrófono para alertar a todos los oficiales honestos en el área. Pero las frecuencias estaban bloqueadas. Reynolds había pensado en todo. En medio de la confusión, Diego y su grupo de jóvenes se acercaban cada vez más a la trampa. Parker, luchando contra años de condicionamiento policial y el peso de su propia historia, tomó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Mi nombre es Thomas Parker, su voz temblaba pero firme, y estoy a punto de revelar la verdad sobre la corrupción en nuestro departamento. La transmisión atrajo inmediatamente la atención de los medios presentes. Reynolds, al ver su plan expuesto, dio la orden de actuar inmediatamente. Cooper levantó su arma, apuntando hacia la multitud, pero se congeló al reconocer a Parker entre los manifestantes. Isabel aprovechó la confusión para movilizar a los oficiales leales a través de un canal de emergencia que Reynolds desconocía. Mientras tanto, Parker continuaba su transmisión, revelando no solo el plan actual sino años de encubrimientos y abusos, incluyendo la verdad sobre su hermano. De repente, un disparo atravesó el aire. La multitud se dispersó en pánico. Diego cayó al suelo, pero no por una bala. Parker lo había derribado para protegerlo. Cooper, temblando, había disparado al aire en un último intento de crear caos. Reynolds, viendo su plan desmoronarse, sacó su arma y apuntó directamente a Parker. «Eres un traidor», gritó. Isabel, corriendo hacia la escena, se encontró en medio de una decisión imposible. Lo que sucedió después cambiaría para siempre el significado de lealtad y justicia en el departamento de policía. Isabel reaccionó en una fracción de segundo, colocándose entre Reynolds y Parker. «Si vas a disparar a alguien, tendrá que ser a tu superior», declaró con voz firme. En ese momento crítico, las sirenas comenzaron a sonar. Los refuerzos leales habían llegado. Reynolds, acorralado, bajó su arma lentamente, pero Cooper intentó huir. Parker, sin pensarlo 2 veces, lo persiguió. La persecución terminó en un callejón donde Cooper, desesperado, confesó todo. La muerte del hermano de Parker había sido parte de una operación corrupta para encubrir el tráfico de drogas dentro del departamento. Los medios capturaron todo en vivo. Las redes sociales explotaron con el video de Parker protegiendo a los manifestantes y la valentía de Isabel enfrentando a Reynolds. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando se reveló que Isabel había estado recopilando evidencia durante años, esperando el momento adecuado para exponer la red de corrupción. Diego, recuperándose del susto, se acercó a Parker. «Mi hermano estaría orgulloso de ti», dijo, entregándole una carta. Era de su hermano fallecido, escrita días antes de su muerte, detallando la corrupción que había descubierto.
La había confiado a la familia de Diego, esperando que algún día ayudara a exponer la verdad. Reynolds, Cooper y otros 12 oficiales fueron arrestados. El departamento enfrentó una renovación completa. Isabel fue nombrada jefa de policía interina, la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo. Su primera acción oficial fue crear una unidad de asuntos internos independiente, liderada por Parker. La transformación de Parker de oficial racista a defensor de la justicia se convirtió en un símbolo de esperanza. Pero el giro final llegó durante la ceremonia de reconocimiento. Isabel reveló que su encuentro en la tienda de lujo no había sido casualidad. Había identificado a Parker como el eslabón clave para desmantelar la red de corrupción, y orquestó el incidente para iniciar su transformación. A veces, dijo Isabel en su discurso, el karma no solo castiga. También transforma y redime. Parker, sosteniendo la placa de su nueva unidad, finalmente comprendió que su verdadera redención apenas comenzaba. En los meses siguientes, el Departamento de Policía de Miami experimentó una transformación sin precedentes. El caso se convirtió en un modelo nacional para la reforma policial. Isabel implementó programas de entrenamiento basados en la experiencia de Parker, demostrando que el cambio real comienza con la comprensión y la empatía. Parker dedicó sus días a investigar casos de mala conducta policial, pero sus tardes las pasaba en el centro comunitario de Liberty City. Junto con Diego, creó un programa de mentores que unía a oficiales con jóvenes del barrio. La confianza, solía decir, se construye un diálogo a la vez. La historia de Isabel y Parker inspiró cambios en otros departamentos. Su experiencia demostró que la verdadera justicia no se trata de venganza, sino de transformación. El centro comercial donde todo comenzó instaló una placa conmemorativa, recordando el día en que un acto de discriminación se convirtió en catalizador para el cambio. María, la esposa de Parker, vio a su esposo recuperar la humanidad que el dolor le había arrebatado. En una cena familiar, Parker finalmente pudo hablar sobre su hermano sin amargura, comprendiendo que honrar su memoria significaba luchar contra la corrupción que había causado su muerte. Diego se graduó de la preparatoria y recibió una beca para estudiar Derecho, inspirado por los eventos que había presenciado. En su discurso de graduación, habló sobre cómo el odio puede transformarse en esperanza cuando las personas eligen el perdón sobre la venganza. Isabel nunca se arrepintió de su estrategia arriesgada. Algunas veces, reflexionó en una entrevista, debes confiar en que las personas pueden cambiar, incluso cuando ellas mismas no lo creen posible. Su decisión de usar el incidente de la tienda como catalizador para el cambio demostró que la verdadera liderazgo requiere visión y paciencia. Los oficiales corruptos enfrentaron la justicia. Reynolds fue sentenciado a 15 años de prisión, mientras que Cooper cooperó con las autoridades, ayudando a desmantelar redes de corrupción en otros departamentos. Su testimonio llevó a docenas de arrestos adicionales y reformas sistémicas. El centro comunitario de Liberty City se convirtió en un símbolo de reconciliación. Policías y residentes trabajaban juntos en programas de prevención del crimen, educación y desarrollo comunitario. Las estadísticas mostraron una disminución significativa en la violencia policial y una mejora en las relaciones comunitarias. Un año después del incidente en la marcha, Parker regresó a la tienda Louis Vuitton, esta vez para comprar el bolso que Isabel había estado mirando aquel día. Lo donó al museo de la ciudad como parte de una exhibición sobre cambio social y justicia racial. La transformación de Miami atrajo atención nacional. Periodistas, académicos y activistas estudiaron el modelo Miami de reforma policial. Isabel y Parker fueron invitados a compartir su experiencia en conferencias y entrenamientos por todo el país. Pero quizás el cambio más significativo fue invisible para las cámaras. En las calles de Liberty City, los niños ya no corrían asustados al ver patrullas. Los oficiales comenzaron a conocer los nombres de los residentes, sus historias, sus sueños. La desconfianza mutua fue reemplazada gradualmente por respeto y comprensión. Una tarde, mientras Parker supervisaba un juego de baloncesto en el centro comunitario, Isabel se unió a él en las gradas. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó ella. Parker sonrió, observando a oficiales y jóvenes jugando juntos. No, respondió, pero me alegro de que tuvieras la visión para ver lo posible. El karma, como había dicho Isabel, tiene una forma peculiar de trabajar. Lo que comenzó como un acto de discriminación se convirtió en una historia de redención, transformación y esperanza. En las calles de Miami, una nueva generación de oficiales y ciudadanos estaba aprendiendo que el verdadero cambio comienza cuando nos atrevemos a ver más allá de nuestros prejuicios y miedos. Y así, lo que parecía ser el final de una carrera se convirtió en el comienzo de una revolución silenciosa. Una revolución construida no con violencia y odio, sino con comprensión, perdón y la creencia inquebrantable en la capacidad humana para cambiar.
La historia de Isabel y Parker continúa inspirando a otros a enfrentar sus propios prejuicios y trabajar por un futuro más justo. Porque al final, como demostró su experiencia, el verdadero cambio no viene de castigar la ignorancia, sino de transformarla en comprensión. Y en las calles de Miami, esa transformación sigue viva, un recordatorio diario de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza para un mañana mejor.